Hola, bienvenidos sean a este video. Bueno, antes de empezar mi nueva saga de reseñas, quería sacar otro video mientras tanto. No solo porque he estado rejugando Generations Ultimate, pero aparte necesito probar si mi micrófono aún funciona bien o no. Así que, antes hablé de las armaduras de los monstruos variante o Deviant, así que decidí hablar de las armas también. ¿Por qué no? A mis otros rankings les fue decentemente más encima. Al final, al igual que con las armaduras, algunas valen la pena, otras son basura. Pensaba hacer otra tier list, pero en su lugar decidí hacer más un video guía de cuáles armas vale la pena craftear. Estas armas son únicas por el hecho de no tener espacios para joyas, pero cargan tus artes de cazador más rápido, siendo útiles si usas estilo ariete o alquimista. Ahora, claramente todo este video estará basado en mi opinión y experiencia con el juego, además de hacer mis búsquedas también. No soy alguien que hace cálculos matemáticos para saber qué arma hace un punto más de DPS. Mis recomendaciones van por el hecho de cuáles armas creo dan mejores resultados que otras. Soy más usuario Blade Master, armas a distancia no sé mucho por desgracia. Quizás haya alguna buena que no mencione en este video. Pueden corregirme en los comentarios si llego a decir algo incorrecto. También no estoy obligando a nadie a usar armas o no. Aquí solo recomendaré las que más valen la pena bajo mi juicio. ¿De acuerdo? Bien, empecemos. Primero, estos tipos. Ermita Orpétreo. Sus armas solo llegan a filo azul, y con afilado más 2 tienes un poco de blanco y morado. Te dan defensa que vale hongo, 10 de afinidad también, que es bueno. El Ro no está mal, pero su daño de agua es bajo. Si quieren armas Deviant de elemento agua, ahí tienen al Tengen Mizutsune. No son malas, pero tampoco destacan mucho que digamos. Al parecer su lanza pistola es buena por sus disparos nivel 5, pero no estoy seguro. Las del Arzuros Ámbar, si bien alcanzan 350 de Ro, que es bastante bueno, solo llegan a filo azul. Tienes un poco de filo blanco y algo de morado, con afilado más 2, pero weón, es súper poco. Necesitas filo cuchilla también. 10% de afinidad no está mal, y te dan defensa, que es... están ok, su daño no es malo, especialmente si usas el set Yosina, pero... hay mejores armas Deviant de daño Ro. Tengo entendido que su cornamusa es algo útil por sus canciones de ataque, pero existen mejores. Bien, pasemos a las armas decentes. Ratian Maldita. Sus armas pues tienen filo morado natural, aunque muy poco, 10% de afinidad, 290 de Ro es bajo, pero el estado de veneno es alto y puede ser bastante útil. No son malas opciones en general como armas de apoyo. Las espadas dobles, espada y escudo, lanza y hacha espada son decentes, creo yo, para cacerías multiplayer, especialmente su cornamusa por sus canciones support. No son tan comfy debido a que su filo blanco dura nada, pero no hay nada que el set Yosina no arregle. Fulmenástalos. Su daño de trueno apesta. Tienen el Ro más bajo con 280, pero tienen filo púrpura natural y 40 de afinidad. Estas armas tienen un nicho, debido a que te colocas bonus crítico en el set y ya tienes un daño ok. No harán mucho DPS, pero te colocas filo más 1 o filo cuchilla y el resto de tus skills pueden ser lo que quieras. Masa, ojo crítico o lo que sea para más golpes críticos. Habilidades defensivas como evasión, burbujas, consumir o aumentar tu ataque con resentimiento, adrenalina, crisis. Son armas muy versátiles por ese lado. Recomiendo varias: katana, espada y escudo, glaive insecto, lanza, hacha espada. Espera, tiene revestimiento elemental. No se hagan su hacha espada. La cornamusa también no está mal, debido a sus canciones curativas. Son armas que uno usa más por comodidad que por otra cosa.
Las del Lagón Vialut son decentes para elemento hielo, ya que las de Gamut Glaciar se centran más en el daño raw. Alcanzan filo morado con filo más 2, más 15 de afinidad, hey, no está mal. Su elemento es algo débil por desgracia, las de Variot o Daora son mejores. Pero si quieren un arma Divian de hielo, hacen un trabajo decente. Recomiendo las doble espadas, katana, hacha espada. Su lanza pistola, de hecho, quizás sea su mejor arma, por las explosiones normales nivel 5. El Malfestio Nebula es un caso curioso, ya que es el único Divian con armas de sueño. 10% de afinidad es bueno, el raw está bien, solo llegan a filo azul, pero con filo más 2 alcanzas blanco. El estado de sueño es bajo, así que quizás solo puedan dormir al monstruo una sola vez en la cacería. No es estupendo, pero es algo. Las doble espadas y espada y escudo son opciones decentes. Su cornamusa tiene buenas canciones también. La katana y la hacha cargada pueden llegar a ser graciosas si quieren, pero la gran espada sería la mejor del Malfestio Nebula. Jan Garuga Cíclope. Sus armas son raras, ya que algunas tienen veneno, pero otras son puro daño raw. ¿Por qué? Las de raw puro tienen buena afinidad y filo, pero hay otras mejores que mencionaré después. Y las de veneno, pues tienen básicamente el mismo raw que las de Ratian Maldita. Las del Garuga tienen más afinidad que Skull, pero menos filo morado. Están casi a la par. Su cornamusa quizás sea mejor, por sus melodías de ataque. Su lanza pistola también no está mal, por sus disparos largos nivel 5. Y su martillo, al parecer, es legítimamente muy bueno. Ok, pasemos a las armas buenas ahora. El huracán... ¿El huracán vitrio? Me están hueveando. Yo, what the fuck? 380 de raw es altísimo, más 10 de afinidad o eso es cool. Su afilado es terrible, aún con filo más 2 llega solo a azul. ¿En serio? Más 25 de defensa es meh. El hacha cargada podría hacer buen daño con artillería e impacto. ¡Oh, espera! No hay hacha cargada de este weón. Al parecer su martillo, hacha espada, katana y cornamusa son bastante buenos en situaciones específicas con ciertos sets, debido a que estas armas tienen ataques que te impiden rebotar, y te enfrentas a monstruos con hitsons buenos. Son difíciles de usar, pero al parecer te pueden dar muy buenos resultados. Bloodbath Diablos. 370 de raw es bastante alto. Su afilado no está mal, pero tienen menos 30 de afinidad. Y no usen afinidad amarga, esa skill apesta. Con afilado más 2 y filo cuchilla, y varias habilidades de afinidad, pueden hacer un daño bastante alto, pero es difícil. El Glaive Insecto tiene el bicho para tener afinidad extra. Con desenfunde crítico, la gran espada llega a 70% de afinidad, que es bastante bueno. Pero al parecer su espada y escudo puede ser OP por los aceites. Tigrex Guadaña. Sus armas tienen 310 de raw, que está ok. Tienen el filo al máximo llegando a púrpura y 10% de afinidad es cool. Sin embargo, las de Nargacuga Argentio tienen menos raw, pero más afinidad y filo morado. Y las de Senator Férreo tienen menos afinidad, pero más raw y un montón de filo blanco. Las armas del Tigrex están en este raro punto medio. Aún así, armas como el martillo o el hacha cargada pueden ser algo útiles. Su cornamusa, de hecho, al parecer es la mejor del juego, al tener la melodía de ataque que es excelente. Tetsukabra Toro. 340 de raw es bueno, su filo blanco es genial y llega a morado con solo filo más 1, haciéndolas mejores que las del Arzuros Ámbar por ese motivo. Tiene 5% de afinidad, es mejor que nada, más 15 de defensa es ok. Son buenas armas Blade Master en general, con el set Yosina u otro set mixto, especialmente la katana siendo una de las mejores del juego.
Glavenus Inferno. Otro caso interesante, al ser el único Deviant con armas nitro. 300 de Raw es algo bajo, pero tienen el afilado al máximo, llegando a púrpura. 5% de afinidad es algo, y tienen un nitro decente. A ver, hay mejores armas nitro en el juego, Fatalis Carmesí, Teostra, Braquidios, pero si quieren un arma nitro de monstruo Deviant, no es tan mal, además de ser algo comfy. El Glaive Insecto, Espada y Escudo, Katana, Lanza y Martillo son buenas opciones. Mención especial para, de nuevo, la Cornamusa por ser top tier, por su canción de ataque, y el Hacha Espada por su revestimiento de energía. Estas dos pueden llegar a hacer muy buen daño. Tengen Mizutsune, 320 de Raw es bueno, y aunque su elemento es algo bajo, poseen más 20% de afinidad, y alcanzan filo blanco natural. Para monstruos débiles a agua son buenas. Las que recomiendo son las espadas dobles, espada y escudo, katana, ballesta ligera, lanza quizás. El hacha espada tiene revestimiento de energía, así que bustea el daño raw, siendo bastante poderosa de hecho. Y su glaive insecto también es estupendo, siendo sus mejores armas. Sigue el Nargacuga Argenteo. Sus armas, si bien solo tienen 300 de raw, poseen más 20% de afinidad, y su filo está al máximo, con una decente cantidad de púrpura y blanco. Puedes equiparte masa, bonus crítico y cualquier otra cosa que quieras. No solo son armas comfy, pero además son candidatas perfectas para Corazón de Dragón. Con el setup correcto puedes hacer bastante DPS. Espada larga, lanza, glaive insecto, martillo. Prácticamente todas sus armas melee son buenas. Su cornamusa de hecho tiene muy buenas canciones. Es más, su ballesta ligera creo es la mejor para disparos perforantes. Sinogre Tormenta, 300 de raw, muy buen elemento, filo blanco y 5% de afinidad. Las armas de Fulmenástalos también son de trueno, pero tienen un elemento de mierda. Estas en cambio son excelentes contra monstruos débiles a trueno. Si quieren enfocarse en el daño elemental, deben usar armas rápidas. Espadas dobles, katana, hacha espada, ballesta ligera, lanza es ok también. Su espada y escudo de hecho creo es top tier. Luego tenemos al Rátalos Maldito, el único Deviant con armas de fuego, y son muy buenas de hecho. 310 de raw, excelente daño elemental, filo blanco y 5% de afinidad. Misma regla que antes, armas rápidas. La espada larga, lanza, hacha espada y ballesta ligera son bastante buenas. La espada y escudo, al parecer, es la mejor si se enfrentan a monstruos débiles a fuego. Muy bien, terminemos con las mejores armas Deviant bajo mi juicio, y que recomiendo farmear sí o sí. Ceanataur Férreo. Ok, solo vean sus stats. Es ridículo. 330 de raw es el mismo que las armas de Atalca, más 5 de afinidad no está mal, pero vean ese filo blanco. Pueden usar filo más 1 si quieren, para alcanzar filo púrpura, pero no es necesario. Debido a su monstruoso afilado, tienen espacio para equiparse otras cosas, como artillería o guardia. Por eso la lanza y la hacha cargada de este tipo son estupendas. Glaive Insecto y Martillo son muy buenas opciones también. Y luego tenemos esta cosa. Si buscan speedruns que usan katana, todos usan esta arma. La espada larga del Ceanataur Férreo es la mejor, debido a que al tener tanto filo blanco, puedes equiparte bonus crítico y un montón de habilidades para más afinidad, teniendo un DPS altísimo. Este monstruo da muy buenas armas. Ok, creo que al fin es hora de hablar del mamut en la habitación. Las armas del Gamut Glacial, bueno, solo miren esto. 5% de afinidad, más 10 de defensa, 370 a 380 de daño raw. Pero su afilado es bastante malo. Con filo más 2, obtienes una decente cantidad de blanco, y con filo cuchilla lo mantienen bastante bien. Si usas algo como el set Yosina, estas armas hacen un daño estúpido. No todas son buenas,
Las ballestas y arcos son mediocres, el hacha cargada tiene frascos elementales, y solo miren ese daño de hielo. Capcom, ¿por qué? La gran espada y la katana son sólidas, pero tienes opciones mucho mejores. El resto, sin embargo, el Glaive Insecto quizás sea el mejor del juego. La lanza también, espada y escudo, cornamusa, martillo, lanza pistola. Incluso las espadas dobles, pese a su pésimo daño elemental, hacen un DPS súper alto solo por su RAW. El youtuber Henry hizo un video bastante bueno sobre las armas de Gamut Glacial en inglés. Si quieren más detalles al respecto, lo recomiendo bastante. Y eso sería todo. Si quieren un resumen rápido de lo dicho en este video, tienen esta imagen de aquí. Espero les sirva a alguien que aún juegue Generations Ultimate. Las armas Vivian creo que hicieron un mejor trabajo que con las armaduras. No por mucho, pero sí hay bastantes que no solo son buenas, otras son derechamente top tier. Quiero agradecer a las personas, no sé quiénes son, que crearon este archivo Excel con las mejores armas del juego, que me sirvió bastante a la hora de hacer este video. Dejaré un link en la descripción por si quieren verlo. Bien, con todo esto dicho, creo que al fin, después de mucho tiempo, puedo finalmente poner a descansar a Generations Ultimate. Nah, quien engaño, seguiré jugando esta cosa. Monster Hunter Wilds es más fome que la chucha. No descarto hacer más videos de Generations Ultimate en el futuro, no sé, quizás uno mostrando los sets que me gusta usar, o qué armas y armaduras craftear al llegar a rango G, tendría que pensarlo, y pueden dejar sugerencias también. En fin, eso es todo por ahora. Comenzaré con la nueva saga de reseñas eventualmente, así que estén atentos. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.